Clase 6, Introducción a la Hermenéutica. Vamos a continuar con el tema de la ciencia de la hermenéutica. Durante el tiempo de la Reforma se desarrolla lo que se conoce como las 5 solas. La sola Scriptura, la sola Fide, la sola Gratia, la solus Christus y soli Deo Gloria. Dentro de estas y de manera particular vamos a fijar nuestra atención en la sola Escritura, es decir, en la sola Escritura. Desde tiempo de la Reforma, entonces, se hace esta proclamación de que la Biblia es la máxima autoridad. Y en base a esta verdad de que la Biblia es la máxima autoridad y de que la sola escritura es nuestra máxima autoridad, entonces de aquí deriva que la interpretación privada de la Biblia, que fue uno de los regalos que nos aporta la Reforma, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, esta interpretación privada de la Biblia queda resguardada bajo principios básicos de interpretación. Lo he mencionado varias veces en las clases anteriores, que la interpretación privada bíblica, que el acceso a la Biblia, a la lectura de la Biblia, al estudio personal de la Biblia, no autorizó o no constituyó el que se interpretara la Biblia a capricho propio. Es decir, se requería antes de la Reforma, se requería durante la Reforma y después de la Reforma, bajo estos principios básicos de interpretación, se requiere una seriedad, una responsabilidad al momento de la interpretación privada. Hemos mencionado que interpretación privada no implica en ningún momento que la palabra privada signifique que alguien de manera privada, subjetiva, a su propio gusto, pueda interpretar la Escritura. No, la Escritura se encuentra resguardada bajo principios herméticos, bajo principios hermenéuticos en los que se estará interpretando, en los que se estará desarrollando el contenido que tiene la propia Biblia. Ahora, dentro de la Reforma, dentro de este tiempo de la Reforma, se generan lo que se conocen como principios básicos de interpretación. Nuevamente quiero colocarlo en esta idea. La interpretación privada de la Biblia no queda de manera libre, sí es privada, pero esto no significa que es libre, es irresponsable, sino que queda resguardada bajo principios básicos de interpretación. ¿Cuáles son estos principios básicos de interpretación que tenemos en este periodo de la Reforma? Tenemos los siguientes: la analogía de la fe, la interpretación literal, el análisis de género y el método gramático histórico, y la paternidad literaria y fechado. Se los repito nuevamente. Tenemos la analogía de la fe, la interpretación literal, el análisis de género, el método gramático histórico y la paternidad literaria y fechado. Vamos a comenzar con el primero de ellos, la analogía de la fe. ¿En qué consiste esto de la analogía de la fe? Bueno, nosotros partimos de la regla fundamental de la hermenéutica que dice que la Escritura se interpreta por sí sola, es decir, que la Escritura es su propio intérprete, que la Escritura se tiene que interpretar a la luz de toda la Escritura. Si bien estamos hablando de varios libros, de una compilación de varios libros, pero la Biblia en sí constituye un solo volumen y cuando se ha de interpretar, se tiene que interpretar a la luz de todo ese volumen, a la luz de toda la Biblia. Dicho en otros términos, analogía de la fe consiste en que ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada en conflicto con otra parte de la Escritura. No puede suceder. Si se da un conflicto, entonces nosotros nos encontramos ante la señal de que esa interpretación que se pretende dar, que se pretende sostener, sencillamente no es válida. Cuando nosotros leemos un pasaje
en la Escritura, ya sea del Antiguo Testamento, ya sea del Nuevo Testamento. Recuerde, todos los pasajes los tenemos que leer a la luz de la propia Escritura, es decir, mediante este principio de analogía de la fe. No tiene que existir ninguna contradicción a lo largo de toda la Biblia. Cuando nosotros leemos un pasaje, esta interpretación puede tener dos vías, dos caminos. Uno sería que encontrara alguna contradicción con la Escritura, y otra vertiente sería que no encontrara ese pasaje, esa interpretación, no encontrara ninguna contradicción con la Escritura. Entonces, esto nos lleva a una reflexión muy sencilla. ¿Será válida aquella interpretación que no contradiga alguna parte de la Escritura? Ninguna parte de la Escritura. ¿Será válida aquella interpretación que se encuentre en armonía con la totalidad de la Escritura? Esto es lo que se entiende como la analogía de la fe. Es decir, este principio de la analogía de la fe, como usted puede verlo, se basa en la doctrina de las Escrituras. La doctrina de las Escrituras nos enseñan de una manera muy básica que la palabra de Dios, que la Biblia, es inspirada completamente por Dios, que todo lo que contiene la Biblia ha sido inspirado directamente por Dios. Y si nosotros creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, entonces esto significa en sí que la Biblia entonces tiene dos características muy importantes y muy fundamentales. Número uno, la Biblia es coherente enteramente y la Biblia es totalmente consistente, de tal forma que entonces a través de este principio de la analogía de la fe queda resguardado la interpretación adecuada que se le debe de dar a la Escritura. Otro de los principios básicos de interpretación que nosotros encontramos es la interpretación literal. La interpretación literal, conocido también como el sensus literalis, el sentido literal. ¿En qué consiste esto? Bien, que para entender lo que quiere decir la Biblia, nosotros necesitamos examinar la situación histórica en la que está surgiendo esta parte que nosotros queremos entender, que nosotros queremos interpretar. Y debemos también entender el significado de las palabras. Esto no es otra cosa sino una interpretación gramático-histórica que ya habíamos nosotros analizado en las clases anteriores, esta interpretación gramático-histórica de Martín Lutero ya en tiempos de la Reforma. Ahora, el sensus literalis, el sentido literal, bien, la palabra literal viene de la locución latina litera, que significa letra. Ahora, hacer una interpretación literal es hacer caso a la litera, es decir, hacer caso a lo que dice la letra, a las letras que se están empleando. Esto es un sensus literalis, esto es un sentido literal. Nosotros hacemos caso a lo que nos está diciendo las letras que están apareciendo en esos textos, en esos versículos que nosotros queremos interpretar. De tal forma que entonces interpretar la Biblia es interpretarla como literatura. Se lo repito nuevamente, interpretar la Biblia es interpretarla como lo que es, como literatura, es decir, interpretar el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de la litera, con las reglas normales de las letras.
¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia debe ser interpretada bajo reglas normales de gramática, de lenguaje, de sintaxis, de contexto, etcétera, etcétera. Todas estas normatividades, todas estas reglamentaciones que nacen ya en la gramática y que derivan y que se adhieren a la litera, a las palabras, a las letras, todo esto debe ser incluido dentro de la interpretación bíblica. Escuche lo siguiente: la Biblia es de inspiración divina, lo cual nosotros no tenemos ninguna duda. La Biblia es de inspiración divina, pero la inspiración divina jamás va a transformar las palabras en frases mágicas. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, que bajo inspiración divina, como es la Biblia enteramente, un nombre propio sigue siendo un nombre propio. El verbo sigue siendo un verbo, una pregunta sigue siendo una pregunta, una narración sigue siendo una narración. Entonces, el principio de interpretación literal, el principio del sensus literalis, del sentido literal, de la interpretación literal, exige escrutinio literario, exige un esfuerzo por ser conocedores de gramática para conocer adecuadamente el sentido que tienen cada una de las literas, de las letras, de las palabras que nosotros queremos interpretar. Entonces, para ser intérpretes exactos de la Biblia, necesitamos conocer las reglas de gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática se define como la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. Ahora, si esta definición que yo acabo de darle a usted de lo que es gramática le parece un tanto complicada, bueno, le daré una definición de gramática un poco más sencilla. Gramática es el conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Es decir, necesitamos conocer las letras, necesitamos conocer el sentido que tienen las letras, necesitamos conocer forzosamente las reglas para escribir correctamente, para hablar correctamente. Necesitamos, y no podemos evadir esto, necesitamos conocer gramática para poder interpretar nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque en nuestras Biblias vamos a encontrar oraciones, en nuestras Biblias vamos a encontrar interrogaciones, vamos a encontrar verbos, vamos a encontrar sustantivos, vamos a encontrar varios aspectos que surgen, que se derivan de la propia gramática. Y esto es necesario para poder entender de manera literal la Biblia. Otro aspecto que tenemos es el análisis de género. ¿Qué es el análisis de género? Bueno, esto viene a ser un análisis precisamente del tipo de género que se está escribiendo en los pasajes, en los textos que nosotros queremos interpretar. Ahora, los géneros literarios son categorías de clasificación de obras de literatura. Estas categorías, estas divisiones de las obras de literatura se desarrollan o se fundan a partir del propio contenido y de la estructura que tienen estos escritos. Entonces, en el análisis de género, cuando nosotros estamos hablando del análisis de género, la operación, el trabajo que nosotros estamos realizando es doble realmente, porque número uno, nosotros estamos realizando un análisis literal, un análisis de la litera, un sensus literalis, un análisis de las letras
que contienen o de la forma como están contenidas dentro de esos textos, de esos versículos que nosotros queremos interpretar. Entonces, nosotros estamos desarrollando un análisis literal inicialmente, y esto es forzosamente, y después nosotros estamos analizando o estamos realizando un análisis literario, es decir, estamos analizando el tipo de género, a qué género se encuentra ese pasaje de la Biblia que nosotros que nosotros pretendemos interpretar. En el análisis literario, entonces, estudiamos el contenido y la estructura de las letras, es decir, cómo aparecen las letras, cómo están estructuradas las letras, el alcance que tienen, y esto lo haremos a través de este proceso del análisis de género. Ahora, para mencionar algunos tipos de género que tenemos dentro de la literatura, tenemos el género épico, el género lírico, el género dramático, el género narrativo y el género didáctico. El primero, género épico, este es en cuanto a contenido y estructura, recuerde, hice la mención de que el análisis literario, en el análisis literario nosotros estudiamos el contenido y la estructura de las letras, y esta división de los géneros literarios precisamente se hace en base al contenido y a la estructura que tienen las obras literarias. Dentro de este primer género que le estoy mencionando, el género épico, vamos a ver de una manera muy rápida tanto su contenido como la estructura de estos géneros. El contenido del género épico es el siguiente: es un género narrativo, es decir, se presentan hechos legendarios, hechos ficticios relativos a las hazañas de héroes, de una manera narrativa. Recuerde, en este género épico tenemos hechos legendarios, hechos ficticios, una narración de los mismos relativo a las hazañas de los héroes. La estructura que tiene este tipo de género literario es a través de verso, y lo tenemos en los conocidos poemas épicos. Muy bien, el otro género que nosotros tenemos es el género lírico. El autor transmite emociones o sentimientos respecto a una persona, a un objeto, y es totalmente desde el punto de vista del propio autor, es decir, es totalmente subjetivo. La estructura que tiene este género literario se da a través del verso y a través de la prosa. Y después tenemos el género dramático, cuyo contenido es a través de textos destinados a presentarse en escenarios, es decir, son representaciones públicas que van a ser visibles, y la estructura en la que se va a estar desarrollando, aquí tenemos que las historias se desarrollan, puesto que será en escena, entonces será de una manera muy obligada a través de diálogos, y los ejemplos que tenemos de ellos son los dramas, las tragedias, las comedias, etcétera, etcétera. Después tenemos el género narrativo, cuyo contenido es a través de utilizar un narrador, el cual usa una historia ficticia o real, y a partir de esta historia él va haciendo una narración. Y la estructura que tiene este género literario es mediante el cuento o la novela. Y por último tenemos el género didáctico, algunos lo llaman que es extraliterario, algunos no lo reconocen dentro de las obras literarias, sin embargo, vamos a mencionarlo. El contenido que tiene este género didáctico se da a través de la enseñanza. Se hace a través de la divulgación de las ideas, se expresa de forma artística estas ideas con un lenguaje elaborado, con recursos de filosofía, etc. Y la estructura que tiene es a través del ensayo, de la fábula y del discurso. Muy bien.
Ahora, es muy importante y es crucial el análisis de género dentro de la interpretación bíblica. Nosotros debemos de entender qué tipo de género literario se está desarrollando en aquellos pasajes que nosotros pretendemos interpretar, y esto nos va a arrojar demasiada luz al respecto. Muy bien, la tarea, vamos a formular esta tarea. Tenemos lo siguiente, tenemos un personaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, tenemos este personaje Jonás, y la pregunta que yo voy a formularles a ustedes a manera de tarea es la siguiente. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿fue tragado por un gran pez o por una ballena de manera literal Jonás? ¿Sí o no? Si la respuesta que ustedes están dando en este momento y ustedes dicen, bueno, sí, es que realmente Jonás sí es parte de la historia bíblica, Jonás fue tragado por un gran pez o por una ballena realmente, bueno, yo quiero poner estos antecedentes para que ustedes reflexionen al respecto y me formulen su respuesta. Tengan presente que gran parte del libro de Jonás fue escrito en un sentido poético. Vemos el segundo capítulo que enteramente está en un sentido totalmente poético. Ahora, por otro lado, algunos sostienen que por cuanto su estilo literario es poético, el libro no tenía la intención de transmitir la idea de que realmente fue comido por un gran pez. Esta reflexión que yo les estoy aportando, este argumento que les estoy aportando, nace del propio estilo literario del libro. El estilo literario que contiene el libro de Jonás es poético, y entonces al ser poético nos da la evidencia o nos da la idea de que no se tenía la intención de transmitir esta verdad histórica de que fue tragado por un gran pez o por una ballena. Y por otro lado, otro argumento. El libro de Jonás, algunos eruditos dicen que se trata de una epopeya. ¿Qué es una epopeya? Es decir, es un poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecia detalles sobrenaturales, tal cual lo vemos en la persona de Jonás. Es decir, eruditos dicen que es una epopeya, y al ser una epopeya, entonces no es historia. Ahora, yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Jonás fue tragado por un gran pez o una ballena realmente? Y ustedes van a realizar esta tarea, se van a fundar en los principios básicos de interpretación que hemos analizado en esta clase. Particularmente pueden fundamentarse en la analogía de la fe, y la tarea que tenemos es la siguiente. Ustedes se van a grabar un pequeño video con una duración máxima de 2 minutos en la que ustedes estarán aportando sus argumentos para dar respuesta a la pregunta que les estoy formulando. ¿Jonás fue tragado por un gran pez o ballena realmente, de manera literal, o por cuanto es una epopeya, por cuanto es un libro que se está estructurando en un sentido poético, no está representando historicidad? Es decir, sí sucedió en la vida real que fue tragado por un gran pez o una ballena Jonás, sí o no. Y la respuesta, ustedes sus argumentos lo van a presentar, lo van a formular a través de un pequeño video que ustedes se estarán grabando, y con una duración máxima de 2 minutos aporten buenos argumentos al respecto. Este video lo mandarán al correo del instituto o lo mandarán al WhatsApp privado de un servidor para poder analizar sus respuestas. De hecho, la respuesta la tienen en la analogía de la fe. Muy bien, espero que esta clase haya quedado clara. Que el Señor les bendiga.